Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Arturo Rengel y en este episodio del podcast veremos los conceptos fundamentales de la economía que nos ayudarán a entender el funcionamiento del mundo que nos rodea, desde nuestras decisiones más pequeñas hasta las interacciones a gran escala. Así que bueno, comencemos. ¿Qué es la economía? La economía es una disciplina que estudia la acción humana y la interacción social para resolver el problema de cómo las personas gestionan sus recursos escasos. Para entender la economía, primero debemos conocer sus principios fundamentales, que son 10, pero podemos resumirlos en tres grandes grupos. El primer grupo nos indica cómo las personas tomamos decisiones, ya que nos enfrentamos a disyuntivas y para conseguir algo asumimos un costo de oportunidad, que es el valor de aquello a lo que renunciamos para obtenerlo. El segundo grupo nos indica cómo interactuamos. Acá podemos mencionar que el comercio nos beneficia a todos como sociedad y que los mercados son una forma eficiente de organizar la actividad económica, aunque el gobierno a veces debe intervenir para mejorar los resultados del mercado. Y el tercer grupo nos indica cómo funciona la economía en su conjunto, ya que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir. Y por otro lado, tenemos que la inflación o el aumento de precios es algo que ocurre cuando se imprime demasiado dinero. Estos principios nos llevan posteriormente a las dos grandes ramas de la economía, como pueden ser la microeconomía, centrada en empresas o familias, agentes individuales, y la macroeconomía, que observa y analiza los fenómenos a nivel más nacional o global, como por ejemplo la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Por otro lado, podemos decir que la economía es una ciencia que utiliza dos enfoques distintos para analizar el mundo. Por una parte tenemos la economía positiva que describe la realidad tal y como es, basándose en datos y hechos, y por otro lado tenemos a la economía normativa que se enfoca en cómo deberían ser las cosas emitiendo juicios de valor. Debemos mencionar también que las necesidades humanas son ilimitadas, pero los recursos para producir bienes son limitados. Y esto nos da origen al problema económico fundamental, que es conocido como la escasez. Para solucionar este problema económico, las sociedades han creado sistemas, como por ejemplo el capitalismo, que está basado en la propiedad privada, y acá las decisiones las toman las personas y las empresas, o el socialismo, que es una economía planificada, basada en la centralización estatal de los medios de producción, donde las decisiones más importantes son tomadas por el Estado o el gobierno. Podemos mencionar también que actualmente la mayoría de los países emplean un sistema mixto, que es una combinación de ambos sistemas anteriores. A lo largo de la historia, podemos mencionar que distintas escuelas de pensamiento han enriquecido la economía. Tenemos, por ejemplo, la escuela clásica, con figuras como Adam Smith, que defendía la libertad económica y la idea de una mano invisible que guía al mercado. Más tarde surgieron teorías modernas como por ejemplo el keynesianismo de Keynes y que propone la intervención estatal para estabilizar la economía y el monetarismo que se enfoca en el control de la oferta de dinero para combatir la inflación. Para crear cualquier bien o servicio, las economías emplean algo llamado factores de producción, que son todos aquellos recursos básicos o esenciales, como por ejemplo la tierra, que abarca los recursos naturales, el trabajo, que nos indica el esfuerzo o recurso humano, el capital, que es el conjunto de dinero o bienes duraderos que tiene una empresa, como por ejemplo su maquinaria, y la capacidad empresarial, que es la habilidad de combinar todos los factores anteriores para producir bienes y servicios. Para nosotros poder visualizar mejor estos conceptos y teorías, necesitamos utilizar modelos económicos, como por ejemplo el flujo circular de la renta, que es aquel modelo que representa el movimiento de dinero que pasa
a través de las manos, por decirlo así, de diferentes agentes presentes en una economía, como por ejemplo el flujo de dinero entre hogares y las empresas. O por ejemplo, podemos mencionar también la frontera de posibilidades de producción, que es un modelo en el cual tenemos una gráfica que nos muestra todas las distintas combinaciones de producción de dos bienes en una economía determinada, con los recursos limitados que se poseen. Y los movimientos de esta curva nos indican eh, dos tipos de cambios. Primero, el movimiento a lo largo de la frontera de posibilidades, que se registra cuando una economía decide producir más cantidad de un bien y por lo tanto menos cantidad del otro bien. Y también tenemos el desplazamiento de la curva, ya que si la curva se mueve hacia afuera, indica crecimiento económico y si se mueve hacia adentro, indica lo contrario, lo que significa una recesión o una disminución en la capacidad de producción de bienes y servicios. Desde el problema de la escasez hasta los sistemas globales, la economía es una disciplina fascinante que nos ayuda a entender todo el mundo que nos rodea. Espero que este recorrido por sus principios, ramas, sistemas y modelos te haya dado una visión más completa de todo este tema. Gracias por acompañarme y nos veremos en una próxima oportunidad.